hemos visto que para crear una obra en Quantities, la obra, lo lógico es engancharla con un proyecto y cuando ya tenemos su información, el IFC, en este caso hemos utilizado esta aplicación que es iniciadora o generadora porque es un modelador y me va a permitir tener el modelo arquitectónico, lo puedo vincular al proyecto y del proyecto, enganchando la obra de Quantities a ese proyecto, pues disponer de ese IFC y el GLTF. Lo mismo podemos hacer con CipeCAD o CipeCAD-MEL. La única diferencia, por ejemplo, en CipeCAD es que no es arquitectónico, simplemente me traería un IFC de su estructura con su GLTF en vista 3D. Me faltaría la parte arquitectónica. Es decir, puedo utilizar CipeCAD como un IFC de parcial del presupuesto. Y CipeCAD-MED también lo puedo utilizar como modelador porque tiene elementos arquitectónicos. Pero el ideal sería disponer de Cipe Architecture. Bien, una vez que tenemos aquí los distintos elementos BIM, vamos a crearnos un banco de precios para poder trabajar para realizar la estación de mediciones. Si pinchamos sobre este botón de banco de precios, se nos abre esta visualización, perdón, esta ventana. Vale. Si queréis, se maximiza o la podéis redibujar, adaptar o posicionar donde la queráis disponer. ¿Qué vemos en ella? Está dividida en dos partes. Por un lado, la parte izquierda, en esta lista de aquí, tenemos los bancos de precios que da el programa y los que el usuario va creándose. Vale, los que da el programa vienen marcados en azul. Cuando yo selecciono alguno de ellos, a la derecha se visualiza el contenido de ese banco de precios, pero sin editar, plegado todo, solamente a nivel de capítulos. ¿Por qué está en color azul los que da el programa de los que el usuario se crea? Bueno, el azul simplemente es para destacar o remarcar que ese banco de precios es del programa y no puede ser editado, ¿vale? Porque está asociado a uno de los ejemplos del programa OpenBIM Quantities. Me permite copiarlo. Si yo copio uno de ellos, por ejemplo, este de aquí, España Edificio de Viviendas, le digo copiar, yo le puedo poner pues base de precios, no sé, España. Este base de precios España es una copia idéntica de España Edificio de Viviendas. Estos dos son idénticos. Pero el que ha sido copiado me va a permitir editarlo. Entonces yo puedo ver su contenido, puedo modificarlo, puedo añadirle más cosas. ¿De acuerdo? Esto por un lado, podemos reutilizar los bancos que da el programa y podemos adaptar su contenido. Por otro lado, puedo importarme, o sea, decir, yo puedo crearme un banco de precios. Bueno, antes de pasar a lo de crear un banco de precios, aquí está este radio de botón, ¿por qué cuando pulso, selecciono un elemento, esperar que cancele, que ahora está en edición, el radio botón no se marca? Vale, esto es significa que por aquí, si yo marco, visualizo lo que yo quiero y lo puedo editar. Pero si yo marco sobre uno en concreto, al radio botón, significa que este es el que se va a emplear cuando yo empiece a crearme las reglas de medición y esa regla de medición le tenga que asignar una unidad de obra. Lo que está haciendo este radio botón es que este banco de precios queda vinculado a ese criterio, que es un conjunto de reglas de medición que voy a utilizar. Cuando yo en ese criterio y esté sobre una regla llame al banco de precios, siempre llamará al que yo tengo marcado aquí como con radio botón. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos también cuando lleguemos a ese caso. Pero ahora lo que quería indicaros es cómo crear un banco de precios. Bueno, pues pulsamos el botón añadir, nombre, banco de precios, seminario, día 26 de 26.
Si yo acepto ahora mismo, el banco de precios va a estar vacío. Ahora lo haremos estando vacío. Estando vacío sería el caso más extremo, porque te tienes que trabajar desde cero cada concepto de ese banco de precios, los capítulos, subcapítulos, partidas y descomposiciones y todos los datos que conlleva todos esos conceptos. Pero cuando yo me creo un banco también puedo importarme un fichero BC3, un fichero estándar FIBC. ¿Vale? Si yo marco el fichero y le digo importar, perdón, y le digo seleccionar, puedo seleccionar un fichero BC3 de un banco de precios o incluso de un presupuesto. Yo os diría que incluso la selección de un fichero de tipo presupuesto me puede ser bastante útil. Ahora lo veremos cuando veamos los predimensionadores y generadores de presupuestos. Bueno, yo desde aquí podría tenerme en sí un banco de precios. Voy a buscar otra porque estas que tengo aquí las tengo por aquí. Bueno, estos son presupuestos en sí. Yo podría coger cualquiera de estos ficheros y cargarlos como un presupuesto. Vamos a hacer ese ejemplo. No hace falta que sea banco de precios. Yo podría ir aquí a bancos de precios y buscarme pues el de Extremadura o el de Orense, que da como ejemplos el programa Arquímedes, ¿vale? Pero podría ser cualquier otro banco de precios, es decir, solamente formato de banco de precios. No hay mediciones, solamente están los rendimientos de los descompuestos que intervienen en la unidad de obra y los distintos precios, pero la medición no puede estar en un banco de precios. Eso es algo concreto de un presupuesto, ¿vale? Que está asociado, pues, ese presupuesto a ese proyecto y a unos planos del cual se tiene sus acotaciones, sus mediciones. Pero en este caso, lo que voy a seleccionar es un presupuesto, este mismo, para que veáis que se puede hacer. Y aquí esta información que podríamos marcar o desmarcar está en función de que si el formato FIBC de ese fichero, la herramienta que lo ha creado, ha incorporado estas informaciones. Por mucho que lo marquemos, si no incorpora esa información, no te lo va a llevar. Lo podemos dejar marcado si queremos y solamente se llevará aquello del cual dispongamos información. Ahora el programa procede a importar el fichero BC3. Importación finalizada y este es el que acabamos de crear, estaba vacío, le hemos importado un fichero BC3. En este caso era de un presupuesto que me puede servir pues para seleccionar unidades de obra y asignarlas a los elementos de la extracción de las reglas de medición. Si lo edito, bueno, pues podría entrar a fachadas y particiones, fachada STIX, es decir, aquí despliego, veríamos más elementos, es decir, estos son las unidades de obra y la descomposición de las unidades de obra. Pues estos son materiales, mano de obra, un medio auxiliar. Y en la parte inferior estaríamos viendo de esta unidad de obra más información. Pues el código, la unidad de medida, el precio que es calculado en función a la descomposición de los distintos unitarios, el resumen, aquí veríamos la descripción, la información gráfica. Si el fichero que hemos importado lo tuviese, aparecería aquí. Si no, podemos añadirle, si nosotros queremos, con los diferentes botones, editar esa información gráfica. Documentos adjuntos, lo mismo, pues PDFs, por ejemplo. Pliego de condiciones, si lo tuviera. Información técnica, es decir, para los residuos, propiedades físicas, la masa, el volumen, datos medioambientales, para las emisiones, coste energético, emisiones CO2, el código LR para el residuo. Y aquí en residuos, si nos colocásemos sobre los unitarios, podremos ver esa información si la contuviera.